Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Julio Enrique Mayen Rosil, con carnet 9989-21054. Y esta es mi tarea para el curso de Administración TI, donde lo que se solicitaba era crear una base de datos en MongoDB, crear dos colecciones y crear un API REST que pueda realizar un CRUD sobre las colecciones que se crearon en la base de datos. Entonces, primero voy a mostrar la base de datos. Acá lo que se creó es una base que se llama TodoApp y la cual tiene las colecciones de tareas y usuarios. Estas lo que guardan es primero la de usuarios, solamente el ID autogenerado por Mongo y un nombre, y las tareas que tienen un título, una descripción y un usuario ID que hace relación o referencia a los usuarios que existen en la colección de usuarios, para saber qué usuario tiene qué tarea asignada, por así decirlo. Dentro del código está hecho con Node.js y TypeScript, utilizando Express y MongoDB. Acá tengo instalado Mongoose como ORM, pero realmente no lo utilicé. Entonces tengo primero la conexión a base de datos, la cual se conecta a localhost a mi base de datos de TodoApp, de tareas. Y acá lo único que hace es crear el cliente de Mongo y conectarse. Luego tengo los controladores de usuarios y de tareas. En este caso voy a mostrar primero el de usuario. Lo que hago es crear una referencia a la colección de usuarios con el cliente de Mongo y definir los métodos. Por ejemplo, crear un usuario, lo que hace es ir a MongoDB y ejecutar la instrucción insert one con lo que traigan el body y la petición y lo guarda. Luego para listar, ejecuta find, lo convierte en un array y lo retorna como un JSON. Obtener un usuario lo que hace es que busca uno donde el ID sea lo que viene en los parámetros. Luego mostraré las rutas sobre cómo se define y si lo encontró lo retorna. Para actualizar lo que hace es que hace un conteo actualiza con la instrucción update one, hace un conteo y verifica cuántos registros modificó. Si modificó más de 0 registros, entonces encuentra el registro modificado y lo devuelve. Si no modificó ningún registro, dice que el registro no se encontró. E igualmente con el eliminar, lo que hace es ejecutar delete one con el ID que se le pasa en los parámetros. Cuenta cuántos registros eliminó y si eliminó más de uno, uno o más, mejor dicho, dice que fue eliminado. Y si no, que no fue encontrado. Básicamente esto, con el de tarea es exactamente lo mismo, solo que hace referencia a la colección de tareas, pero es la misma lógica. Y aparte tengo el método de obtener tareas usuario, donde lo que hago es que voy a la colección de tareas y hago un find de todas las tareas donde su usuario ID sea el usuario que yo le estoy enviando en los parámetros. Eso lo parsea a un array y lo convierte a JSON y lo retorna. Luego tengo las rutas. Lo que usa es la opción de router de Express.js. Entonces lo único es que defino mis rutas acá y a qué método va a ejecutar cuando encuentre que se esté llamando a esta ruta. E igualmente acá se le dice que esta va a recibir un ID por un parámetro de la URL. E igualmente con la de tareas. Solo se define la ruta, qué método va a estar escuchando y qué recibe en la URL. Y en base a eso, qué función va a ir a ejecutar del controlador. Y por último está el archivo del app.js que lo que hace es levantar el servidor de Express para que esté escuchando las peticiones. Entonces acá hay una función anónima autoinvocada de TypeScript, la cual lo que hace es conectarse a la base de datos. Le dice que va a utilizar los routers de usuario y el de las tareas. Y luego escucha en el puerto 3000 todas las peticiones que lleguen acá.
Entonces ahora lo que voy a hacer es levantar en modo desarrollador la aplicación. Ya dice servidor corriendo. Acá como ya mostré, ya había información creada. Dos usuarios y tres tareas, donde dos tareas pertenecen al usuario Julio y una tarea al usuario Mayen. Entonces ahora en el Postman voy a realizar las peticiones que del CRUD. Entonces primero está el API de usuarios, donde obtiene todos los usuarios. Como ya mostré en la base en el Mongo, solo hay dos. Entonces acá me retorna dos. Luego puedo crear un usuario. Voy a poner el usuario ingeniero. Envío la petición y me devuelve true y el ID que insertó. Entonces después tengo el get un usuario donde en la URL se le envía el UUID que generó. Le voy a pasar el ID del usuario que generé y me va a retornar el usuario con el nombre ingeniero. Luego actualizar igualmente este que se llama ingeniero, ya no quiero que se llame así, ahora quiero que se llame eh, maestro. Envío la petición y ya me dice que este ID le puso nombre maestro. Me puedo regresar a la petición de obtener un usuario y aquí trae maestro. Puedo ir a listar todos los usuarios y ahora aquí aparece maestro. Y por último puedo eliminar. Voy a eliminar al maestro que creé. Entonces aquí retornó con un 204, cual significa que está bien. Voy y elimino el maestro. Y por último tengo también el CRUD de tareas, como le mostré en el controlador. En este caso no voy a crear ninguna, sino que solo vamos a ver el listo. Entonces solo voy a mostrar el get tareas por usuario, donde le voy a pasar, si vio acá, tengo eh, dos tareas asignadas a Julio y una a Mayen, como podemos ver acá por el UUID. Entonces vamos a validar. Voy a tomar el ID de Julio, lo voy a pasar en la URL y me da las dos tareas que son tarea backend y de frontend, que son de este usuario. Si se da cuenta, acá este es el que termina en 34 y en el usuario ID estos son los que terminan en 34, el backend y el frontend. Y por último, la tarea que está para el usuario Mayen, que es el que termina en 35, que solo es la tarea, si no estoy mal, de copiar archivos, justamente. Y acá podemos ver que la tarea de copiar archivos hace referencia al usuario con el ID tal, que es el mismo que tiene este en su colección. Esto sería. Muchas gracias.